Desde hace algún tiempo se ha especulado mucho con respecto de los efectos del cannabis. Muchas personas se preguntan qué es lo que sienten o qué es lo que buscan las personas al consumir cannabis con fines recreativos. Por otro lado, muchas personas se preguntan si esto puede traer efectos perjudiciales tanto en el corto como en el largo plazo. Y si quieres saber cuáles son los efectos del cannabis, qué es lo que sienten los consumidores tanto en el corto plazo como en el largo plazo, te lo explicaré detalladamente en el video de hoy. Como bien saben, en este canal se tocarán todos los temas relacionados con la planta conocida como cannabis, cáñamo o marihuana, pasando por su utilidad textil, pasando por su utilidad industrial, ecológica, energética y demás. Pero hoy toca detenernos en un punto muy importante, y este punto es los efectos del consumo de cannabis, tanto en el corto como en el largo plazo. El uso recreativo del cannabis y sus efectos han sido bien conocidos desde hace miles de años. Por ejemplo, gracias al historiador Heródoto se sabe que los griegos conocían el cannabis. Asimismo, este historiador describió que los escitas eran los que utilizaban vapores de cannabis o cáñamo para embriagarse. Asimismo, los romanos por su parte ofrecían cannabis o flores de cáñamo hembra en reuniones sociales a los invitados, y era común que utilicen también preparados como el hashish, que es un derivado de la resina de las flores de la planta, y otros derivados como por ejemplo la grifa o el kif. Y a lo largo de muchas civilizaciones ha sido utilizado con propósitos que se le pueden considerar como recreativos o también espirituales o rituales. Cuando se fuma cannabis, que es una de las formas más populares de consumirlo con propósitos recreativos, los cannabinoides llegan a los pulmones y de los pulmones pasan al torrente sanguíneo. Una vez que están en el torrente sanguíneo, estos compuestos de la planta son distribuidos a lo largo de todo el cuerpo y llegan especialmente al cerebro, que es donde se concentran una gran cantidad de receptores para cannabinoides. Como ya les comenté en los videos anteriores, en el cuerpo humano existe un sistema llamado sistema endocannabinoide, que es un sistema conformado por cientos de miles de receptores para cannabinoides que se encuentran distribuidos a lo largo de todo el cuerpo. Por lo tanto, cuando los cannabinoides ingresan al cuerpo humano, se adhieren a los receptores para cannabinoides y ejercen sus efectos. Cuando se fuma cannabis, los cannabinoides llegan al cerebro sumamente rápido, al cabo de unos cuantos minutos. Y también es importante resaltar que los efectos producidos por el cannabis son resultado de la interacción de aproximadamente más de 400 a 500 compuestos químicos distintos que están presentes en la planta. Y estos compuestos en el cuerpo humano pueden actuar de manera sinérgica, es decir, complementándose, o de manera antagonista, es decir, de forma opuesta o contraria. En la actualidad se sabe que algunos de los efectos inmediatos tras el consumo de cannabis pueden ser los siguientes: el enrojecimiento de los ojos, las sensaciones de relajación, de euforia leve o moderada, la distorsión del espacio y el tiempo. Por ejemplo, sentir ligeros cambios en la percepción de los objetos o sentir que el tiempo pasa de forma más lenta. Y también pueden producirse otros cambios en la percepción sensorial, como por ejemplo, en lo que respecta al sentido de la visión, algunos colores pueden sentirse como más nítidos, más brillantes, tal vez más intensos, y en lo que respecta, por ejemplo, al sentido del oído, cuando los sonidos se escuchan, se sienten de forma más nítida, mucho más profunda, a veces más a detalle, y de esta manera es que los efectos se producen sobre los sentidos. Algunas personas manifiestan también el cambio de perspectivas, como por ejemplo el cambio en la percepción al observar el arte. Algunas personas sienten más libertad para interactuar, más libertad para socializar, para tratar, para abrirse al diálogo con otras personas. Algunas personas manifiestan sentir más fluidez en sus ideas, en sus pensamientos. Algunas personas se vuelven un poco más distraídas, otras logran concentrarse y enfocarse de manera más profunda en ciertas cosas o en ciertas actividades. También se produce en la mayoría de casos un incremento del apetito. Muchas personas manifiestan sentir un apetito voraz, y en ese mismo sentido muchas personas manifiestan sentir un mayor disfrute de las texturas, de los sabores o de los aromas de los alimentos. Y tal vez el efecto más interesante y más divertido de todo esto sea el incremento de un profundo sentido del humor, o el incremento de la risa o de la percepción de las sensaciones graciosas y similares. Se sugiere en general que estos efectos son producidos principalmente por el THC, que es el principal compuesto activo de la planta y que precisamente ejerce sus efectos de forma psicoactiva o psicotrópica, es decir, que puede alterar ligeramente las funciones del sistema nervioso.
Y obviamente todos estos efectos tienen su explicación lógica. Por ejemplo, el enrojecimiento de los ojos se produce porque el THC ejerce un efecto vasodilatador. Esto quiere decir que el THC dilata los vasos sanguíneos. Por lo tanto, cuando los vasos sanguíneos presentes en los ojos se dilatan, se ensanchan y se hacen mucho más visibles. Y en consecuencia, esto hará que los ojos se noten mucho más enrojecidos. Asimismo, en este punto también es importante mencionar que la dilatación de los vasos sanguíneos presentes en los ojos reducen la presión intraocular, y esto explica, por ejemplo, por qué el uso de cannabis resulta beneficioso en una enfermedad llamada glaucoma, que se caracteriza precisamente por un incremento considerable de la presión ocular que puede llevar, en los peores casos, a la pérdida del sentido de la vista. Por otra parte, los efectos relacionados con la atención, la creación de recuerdos o la memoria son controladas por una parte del sistema nervioso conocida como hipocampo. Y ya que en el hipocampo también existen receptores para cannabinoides, cuando el THC llega al hipocampo ejerce sus efectos y por lo tanto produce una alteración en estas funciones, que desembocan precisamente en alteraciones en la memoria, en la creación de recuerdos o en la concentración. Asimismo, el cerebelo y los ganglios basales controlan funciones como la postura o la coordinación, y también tienen receptores para cannabinoides. Por lo tanto, cuando el THC llega al cerebelo y a los ganglios basales, ejerce sus efectos y por tanto esto desembocará en situaciones como el desequilibrio, falta de coordinación o lentitud en las respuestas. Y de forma similar se pueden explicar los cambios en la percepción sensorial y los demás efectos conocidos del cannabis que les he descrito. Sin embargo, estos efectos no siempre son iguales y varían tremendamente de persona a persona. Y en los peores casos pueden producirse situaciones o efectos como por ejemplo las sensaciones de ansiedad, de paranoia, de temor. Algunas personas pueden sentirse mucho más introvertidas o intimidadas, y en situaciones extremas puede producirse lo que se conoce como mal viaje, en el cual simplemente los efectos desagradables llegan a ser mucho más intensos. Pero la buena noticia es que estos efectos no son permanentes y pueden desaparecer al cabo de 1 o 2 horas dependiendo de la cantidad que la persona haya consumido. Y en situaciones extremas puede desaparecer después de unas cuantas horas de sueño. Todos estos efectos negativos pueden producirse por diferentes razones o distintos factores que varían tremendamente de persona a persona. Por ejemplo, puede producirse en fumadores inexpertos que utilizan el cannabis por primera vez o en sus primeras ocasiones y no están muy familiarizados con la planta y con sus efectos. También puede producirse cuando se consumen grandes cantidades de cannabis en periodos sumamente cortos de tiempo. Asimismo, puede suceder cuando el entorno en el que se lleva a cabo la actividad parece no ofrecer seguridad o estabilidad para la persona. Y esto también puede ocurrir cuando se consumen variedades de cannabis sumamente potentes, como por ejemplo narra el filósofo y escritor Antonio Escotado en su libro Aprendiendo de las drogas, que luego de fumar más de 20 años cannabis, prácticamente a diario, se le ofrece como regalo una marihuana proveniente de México, y él cuenta en su experiencia que luego de usarla unas cuantas veces, decidió desechar el resto por considerar que sus efectos eran sumamente potentes. Por otra parte, además de los efectos inmediatos que les he descrito, también existen los efectos a largo plazo, y estos efectos cobran una gran relevancia y merecen también un análisis muy profundo y detallado. Y es necesario analizar esta cuestión de forma muy cuidadosa por una razón muy simple, y esta razón es que existe el largo plazo tanto para personas que consumen el cannabis con mayor frecuencia, así como existe el largo plazo para personas que utilizan el cannabis con menor frecuencia. Algunas personas pueden utilizarlo de forma diaria, otras pueden utilizarlo semanalmente y otras solo de forma esporádica. Por lo general, los estudios que arrojan resultados sobre el largo plazo son estudios que se enfocan en el consumo prolongado, es decir, en aquellas personas que consumen cannabis de forma sumamente frecuente. Según un informe del Instituto Nacional sobre Abusos de Drogas de Estados Unidos, los estudios para el consumo prolongado a largo plazo sugieren que pueden producirse ciertas alteraciones en el sistema nervioso o una reducción en las funciones cerebrales, como por ejemplo en la cognición o en lo que entendemos como inteligencia. Por otra parte, también es importante analizar a profundidad si estos cambios o posibles alteraciones representan realmente un peligro para las personas, puesto que si tomamos, por ejemplo, el caso de la inteligencia, debemos entender que lo que se entiende como inteligencia es algo que no se puede estandarizar, debido precisamente a las diferentes características de las personas. Asimismo, este informe señala que para los usuarios que consumen prolongadamente en el largo plazo existe el riesgo de desarrollar cierto nivel de adicción o dependencia
e incluso se dice que puede producir ciertos riesgos de sufrir en un futuro de una enfermedad llamada esquizofrenia. Sin embargo, se piensa que existe mayor riesgo de que estos problemas ocurran cuando el consumo de cannabis empieza en edades tempranas, como por ejemplo en la adolescencia. Pero aún así, más allá de todo esto, estos estudios no afirman nada de manera concluyente, simplemente lo presentan como posibles riesgos. Por ejemplo, este mismo informe señala que algunos estudios sugieren que el consumo en edades tempranas puede relacionarse con problemas a futuro, como por ejemplo problemas en el aprendizaje, en el control de los impulsos o en la memoria. No obstante, este mismo informe señala que otros estudios no han encontrado diferencias significativas en estas funciones entre consumidores y no consumidores. Por lo tanto, no se puede decir que estos efectos ocurran siempre. Esto es algo que aún no se puede concluir de manera taxativa. Y también es importante señalar que mucha de esta información se ve altamente afectada por muchos sesgos debido a la desinformación. Asimismo, también es importante indicar que diversas investigaciones sugieren que es probable que estos problemas se manifiesten dependiendo mucho de la edad a la que empezó el consumo, de la cantidad que ha consumido la persona y del periodo de tiempo que lleva consumiendo, así como también depende exclusivamente de muchos factores asociados a cada persona, tal como el entorno, características psicológicas o mentales y demás. Por otra parte, también se debe considerar un hecho real que es sumamente importante en esta cuestión, y este hecho es que existen miles de personas a lo largo del mundo que han comenzado a consumir cannabis en edades tempranas y no se han visto afectados en lo más mínimo, transcurriendo su vida de manera completamente normal. Por lo tanto, lo más acertado parece ser que se puede afirmar que estos cambios no dependen exclusivamente de una sustancia, independientemente de cuál sea, sino que se debe a factores más relacionados directamente con cada una de las personas y con características propias de cada una de ellas. Ahora, por otro lado, se dice que el principal objetivo de fumar cannabis es disfrutar de sus efectos como sustancia recreativa, y en buena parte esto es cierto para la mayoría de los usuarios. Sin embargo, también existen personas que fuman con el exclusivo propósito de aprovechar los efectos medicinales. Y muchas de las personas que fuman con este objetivo generalmente no se ven afectadas por lo que nosotros entendemos como efectos de consumo recreativo. En ese sentido, existen dos casos que pueden arrojar un poco de luz sobre este asunto. Primero, el Dr. Lester Greenspoon, quien fue uno de los investigadores más reconocidos en el campo del cannabis, contó en una entrevista cómo él mismo le dio de fumar cannabis a su hijo de 10 años antes de ingresar a una sesión de quimioterapia, y esto lo hizo con el propósito de suprimir y desaparecer las náuseas y los vómitos que eran comunes en su hijo después de cada sesión de quimioterapia, algo que logró satisfactoriamente. Y lo más importante es que no solo suprimió las náuseas y los vómitos, sino que lo hizo sin que el menor se vea afectado por los efectos que les he descrito anteriormente. Asimismo, en un documental del canal National Geographic se registra el caso de una persona afectada por una enfermedad llamada fibromialgia. Esta persona fumaba cannabis con el fin de aliviar los dolores producidos por la enfermedad y lo lograba satisfactoriamente también sin verse afectado por lo que entendemos como efectos de un consumo recreativo. Por lo tanto, es importante mencionar desde ya que el cannabis, como se ha utilizado a lo largo de miles de años, también puede ser fumado para aprovechar sus propiedades medicinales. Y quien diga que en realidad esto no es así, simplemente lo hace porque desconoce los beneficios de la planta y desconoce también los mecanismos por los cuales actúa sobre el organismo humano y por qué puede producir sus beneficios. Por otra parte, antes de finalizar, es necesario mencionar que es realmente discutible y realmente cuestionable si el hecho de fumar cannabis con fines recreativos realmente puede traer ciertos peligros para los consumidores. Y es cuestionable por dos motivos muy sencillos. Uno de estos motivos es que el cannabis se ha utilizado desde hace miles de años con propósitos recreativos, espirituales o rituales prácticamente sin problema alguno. Y el segundo motivo es porque la gran mayoría de creencias que se tienen sobre los aparentes peligros del consumo de la planta en realidad derivan de una gran campaña de desinformación que surge allí en Estados Unidos aproximadamente en las primeras décadas del siglo XX. Y cuando hablo de gran campaña de desinformación me refiero a que en aquella época se difundió una gran cantidad de información falsa con respecto de la planta, de lo que era y de sus utilidades, llegándose a decir incluso de forma ridícula que se trataba de una planta del demonio.
Se difundieron una gran cantidad de noticias falsas, de películas, cortometrajes y comerciales con los que se buscaba satanizar a esta planta. Y en síntesis se trató de una gran campaña de desinformación que logró precisamente que en la actualidad las personas piensen que el cannabis es una sustancia peligrosa, cuando en realidad, por el contrario, la evidencia científica, la evidencia empírica y sobre todo lo más importante, la evidencia histórica, ha demostrado que esta planta se ha utilizado y se ha aprovechado sin problema alguno desde hace miles de años. Solo hasta que aparece la campaña de desinformación es que cambia este contexto y comienza a creerse cosas completamente equivocadas sobre la planta. Precisamente por esa razón es que existe este medio informativo y por ello me tomaré la molestia de desglosar y desmentir uno a uno todos estos mitos que han surgido a lo largo del tiempo con respecto de la planta y de su utilidad. En resumen, espero que les haya servido esta información sobre los efectos de la planta y lo que se sabe hasta ahora. Los invito a compartirla con todos sus amigos, familiares y con todas aquellas personas interesadas en el tema, especialmente con el propósito de desterrar poco a poco todos estos mitos y falsas creencias que se tienen sobre esta planta. A quienes no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal, a dejar su like en este video, a pasar y ver los otros videos también, y a dejarme en los comentarios qué temas les gustaría que se traten en los próximos videos. Y para el próximo video nos veremos con nueva información.